Hola a todos, este es el primer video en donde voy a explicar teoría. Lo primero que voy a hacer es explicarle la teoría que corresponde a la actividad número 1. Lo hago recién ahora porque tengo disponible a partir de este momento el programa para grabar el video, y aparte porque me parece interesante rever y dejar en claro algunos conceptos. Lo primero que vamos a ver es el concepto de signos. Si ustedes se fijan, ahí en el apunte les dice que un signo es una entidad que puede ser una palabra, un sonido, un aroma, una sensación táctil o una imagen que está en lugar de otra entidad que puede ser una cosa, un concepto, una persona o un sentimiento, que se llama objeto. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el sonido del timbre, ese sonido está en lugar de un objeto que puede ser el concepto de que alguien vino a visitarnos. O si ustedes ven la imagen del ejemplo, ese cielo azul oscuro es un signo que reemplaza al objeto que sería la tormenta, la idea de la tormenta. Nosotros cuando vemos ese cielo, lo primero que evocamos, lo primero que pensamos es que se aproxima una tormenta. O sea que el signo es el que nos va a representar esa idea o ese concepto que corresponde al objeto. Si ustedes bajan, vemos en la próxima hoja del apunte, tenemos como signo el teléfono sonando y como objeto la llamada. Sabemos que alguien previamente nos llamó. Esos signos se clasifican o se dividen en tres tipos, que son los iconos, los índices y los símbolos. Para poder comprender mejor el concepto de cada uno, tenemos que ver qué relación hay entre el signo y el objeto. Por ejemplo, en el caso de los iconos, entre el signo y el objeto hay una relación de similitud en sus formas, en su distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo que nosotros estamos observando es semejante, es igual al objeto que representa, ¿sí? Por ejemplo, la fotografía de un niño es exactamente igual en sus formas al niño real. El mapa de Argentina tiene la forma, la imagen tiene la forma exactamente igual a la forma real que tiene nuestro país, ¿sí? Hay una relación entonces de igualdad, de semejanza entre ese dibujo, ese objeto, con el real. En este caso tiene que ser algo real. No lo podemos asociar, por ejemplo, con la idea de justicia, de amor, sino que de algo real, porque el amor no sabemos cómo es realmente, no se puede ver cómo es en la realidad, tiene que ser algo concreto. En el caso del índice, entre el signo y el objeto hay una relación de causa-consecuencia. Siempre el signo es la consecuencia del objeto. Por ejemplo, el sonido del trueno es la consecuencia de la tormenta. O como en el caso de las imágenes anteriores, el sonido del teléfono es la consecuencia de la llamada. Las huellas en la arena son la consecuencia de que alguien haya estado caminando. Y en el caso del símbolo, la relación que hay entre el signo y el objeto es una construcción, un acuerdo de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra comunidad el negro se asocia al luto, a la idea del luto. Acá ya no es algo concreto como en el caso del icono, sino que es a una idea o, por ejemplo, a un valor. Por ejemplo, la balanza, que se asocia a la justicia. Es algo intangible, que no es concreto. Espero que esto haya quedado claro. Ahí en la imagen, por ejemplo, ustedes ven, ahora que lo veo, me acuerdo, en cuanto a los carteles, las señales viales, hay algunas que pueden considerarse iconos o símbolos y otras son solamente símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la E de prohibido estacionar, esa es solo un símbolo, no es un icono, porque la letra E no es semejante a nada concreto, nada real. Ahora, en el ejemplo que yo les había dado de prohibido fumar, ese también puede considerarse un símbolo o un icono. ¿Por qué? Porque tiene dibujado el cigarrillo. Entonces, ese cigarrillo que está dibujado es un icono de que del cigarrillo real. ¿Estamos? Ahí es donde está la diferencia. Bien, ahí tenemos las actividades.
Bien, en cuanto a la comunicación, tenemos el circuito, eso me lo han explicado todos bien. Lo único que me interesa aclarar es que el código puede ser verbal o no verbal, o lingüístico o no lingüístico. Recuerden que cuando hablamos de verbal o de lingüístico quiere decir que estamos usando las palabras, el idioma, y cuando hablamos de no verbal o no lingüístico estamos hablando de imágenes, dibujos, sonidos, etcétera, todo tipo de cosas que no tengan que ver con el idioma. En el caso del canal puede ser visual, auditivo o audiovisual. Y el referente siempre es el tema del mensaje. ¿Estamos? Bien, continuamos. Bueno, espero que esta explicación, no quiero ser demasiado extenso tampoco el video, espero que les resulte útil. En cuanto a la comunicación y el tiempo, acá, como su nombre lo indica, esto tiene que ver con los momentos en que se da la comunicación, no tiene que ver con el lugar, eso por favor ténganlo en cuenta. Aquí es cuando emisor y receptor tenemos que ver si comparten o no el tiempo en el acto comunicativo. En el caso de que el emisor y el receptor compartan el tiempo en el acto comunicativo, hablamos de una comunicación simultánea o sincrónica, ¿sí? Emisor y receptor están conectados o están comunicándose en el mismo momento. Puede haber o no retroalimentación, pero sí están en el mismo momento. Tampoco cometan el error de asociar el lenguaje escrito con una comunicación diferida y al lenguaje oral con una comunicación simultánea. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo en el pizarrón en el aula, es un lenguaje escrito, pero ustedes como alumnos van a ver ese mensaje o esa información que yo estoy escribiendo en el pizarrón en el mismo momento que yo la estoy creando, por lo cual es simultánea por más que sea escrita. Y por ejemplo, en los casos de los mensajes de audio de WhatsApp, es diferida por más que sea oral. ¿Por qué? Porque yo grabo el mensaje de WhatsApp y una vez que está grabado, que está terminado, lo envío y después recién el destinatario lo recibe. ¿Está? Así que no tiene que ver ni con el tiempo, ni si es una comunicación oral o escrita. Perdón, no tiene que ver ni con el lugar, ni con que la comunicación sea oral o escrita. Recuerden que podemos estar a cientos de kilómetros de distancia, pero teniendo una comunicación simultánea, o puede ser que estemos al lado y estemos con una comunicación diferida, ¿sí? Ustedes habrán visto que se da mucho en los adolescentes que por ahí estando uno al lado del otro, en vez de estar conversando en forma oral, se mandan mensajes de texto. Yo estoy al lado de mi compañero, pero en ese caso la comunicación es diferida o asincrónica. Uno escribe el mensaje, lo termina de escribir, lo envía, el otro lo recibe y recién ahí lo lee. Por eso es una comunicación asincrónica o diferida. Bien, y por último, en cuanto al circuito de la comunicación, tengan en cuenta cuando lo van a armar, siempre que lo necesiten, que el emisor es el que emite el mensaje. Por ejemplo, en el caso de la senda peatonal, no es la senda peatonal, porque la senda no escribe nada, es la municipalidad la que genera esa senda peatonal con el mensaje, que es el mensaje en sí. En el caso del Martín Fierro es José Hernández, que es el que lo escribió. En el caso de la empresa eléctrica es la que generó ese cartel que se pone para evitar que alguna persona corra un riesgo eléctrico. En el caso del mensaje siempre es lo concreto. Muchas veces se ve, como en el caso del cartel de vacunación, que ustedes ven que dice vacunate. En ese caso el mensaje es ese. En otros casos no está visible, como en el de la senda peatonal, y ahí tenemos que ver qué quiso decirnos la municipalidad con todas esas líneas blancas dibujadas. Ahí sería el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, senda peatonal, o de última podrían poner, qué sé yo, cruzar por aquí. ¿Estamos? En cuanto al receptor, traten de poner siempre comunidad, no personas, ¿sí? Porque me parece que queda más concreto. Después tienen que ver también que el código muchas veces puede ser compartido, puede ser verbal y no verbal, o lingüístico y no lingüístico a la vez. Les doy el ejemplo otra vez del cartel
de vacunación. Fíjense que es verbal o lingüístico porque tiene un texto, pero también es no verbal o no lingüístico porque los grupos de riesgo están marcados a través de imágenes. O en el caso de las madres de Plaza de Mayo, fíjense que ellos nos están dando un mensaje con las fotos de los desaparecidos o incluso con los pañuelos blancos. Sobre todo en la época de la dictadura y aún hoy, siempre que vemos una mujer con un pañuelo blanco atado en la cabeza, asociamos la idea de que es una madre de Plaza de Mayo. Ahí está el mensaje. Y el referente, recuerden siempre que es el tema, ¿sí? Por ejemplo, señales de advertencia, señales viales, lucha por los derechos humanos, campaña de vacunación, etc. Bueno, espero haber sido clara con este video, con los conceptos, y que les ayude a poder realizar mejor sus tareas o que les refuerce algún concepto que no haya quedado demasiado claro. Chau chicos, nos vemos la próxima.